Gracias, Pastora Sofía, Pastor Luciano, por vuestra exposición. Qué bien en esta explicación de la palabra del año. Muchas gracias también al Señor y a toda la Iglesia Betel por toda esta participación, esta vigilia con Santa Cena que hemos tenido este viernes y esa sala Zoom de oración donde tantos testimonios y milagros estamos recibiendo de parte del Señor. Así que te animo que en este bocadillo para el alma puedas contar todo lo que Dios está haciendo contigo, con tu familia y en tu ciudad, con la congregación en la que tú te encuentras. Así que anímate y por favor cuenta los testimonios. Gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha dado para este año 2020. Desde el 11 de enero el Señor comenzó a hablarnos precisamente de la revelación natural. Y lo podemos ver con esta señal, el arco iris, que representa sin duda una manifestación clara de la creación. Esos arcos de colores, esa alusión óptica que hay, ¿verdad? Y ese fenómeno meteorológico nos indica sin duda lo que dice la palabra, que es la renovación del pacto, el Señor Jesucristo, que nos habla precisamente de lo que hizo en la cruz del Calvario y que por lo tanto es un testimonio para hoy también. Es lo que nos marca la palabra, revelación para hoy. Y quisiera entonces recordar uno de los textos principales que tuvimos en la palabra del año, en el 11 de enero, donde todos juntos pudimos ser testigos de lo que Dios nos estaba diciendo y de lo que estamos viviendo. Hay que recordar que nos encontramos en el mes de octubre, en este 10º mes, en este último trimestre. Iglesia Betel, debemos de estar atentos a lo que el Señor nos está marcando también para este tiempo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, son para ti, son para mí, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, de la enseñanza. Estos días hablando con algunos hermanos, recordábamos que los historiadores y los que investigan también la historia nos hablan de que cada 100 años normalmente hay un fenómeno como el que estamos viviendo ahora, una pandemia, ¿verdad?, como de estas características. Bueno, decirte que para la próxima, dentro de 100 años, tú y yo estaremos en otro lugar pasando las circunstancias. Esta es un poco la esperanza nuestra, que el Señor viene, que el Señor nos habla, y mientras estamos viviendo este tiempo tenemos que estar evidentemente proclamando que Jesucristo es el Señor. Quisiera decirte algo en estas horas, y es decirte primeramente en cuanto a la relación de los hombres con la revelación de Dios. ¿Cuál es la relación de los hombres con la revelación de Dios? Hablamos primeramente, por ejemplo, de Adán y Eva. ¿Qué experimentaron ellos en el paraíso? ¿Qué tiempo tuvieron? ¿Qué comunión? ¿Qué paseo con Dios? Ellos experimentaron esta revelación, este conocimiento de Dios, aún en ausencia de pecado y de maldad. También lo experimentó de una manera Enoc, que caminó con Dios. Tuvo conversaciones con Dios. Podemos encontrar también, sin duda, la revelación que vivió Abraham, cómo él experimentó precisamente esas teofanías, esas manifestaciones visibles de la segunda persona de la Trinidad. Podemos ver también precisamente a Jacob en Betel, allá cuando tiene aquel sueño, donde esa escalera que tocaba evidentemente tierra, se apoyaba en la tierra y tocaba el extremo del cielo. ¡Qué manifestación más poderosa! Él llegó a decir en aquel momento, ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Qué revelaciones tuvo precisamente José, conocido como el soñador de los sueños de Dios! Podemos ver a Moisés teniendo un cara a cara, teniendo precisamente esas experiencias antropomórficas de Dios, cuando pudo ver, dice, la espalda de Dios. Es algo tremendo en esas manifestaciones. Podemos ver a Josué, que había conocido por la experiencia con Moisés a un Dios de enseñanza, de instrucción, pero ahora tiene que tener una revelación de un Dios de estrategias que le va a ayudar para entrar y conquistar la tierra prometida.
Experimentamos también cuando hablamos de la relación de los hombres con la revelación de Dios a un Job que llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Encontramos a través de la palabra de Dios las experiencias de un Elías que puede conocer el silbido de Dios, que puede conocer cómo Dios se mueve en el silencio y en el ruido. Observamos precisamente a Isaías, que tiene la visión del santo, santo, santo en un momento determinado. Podemos escuchar a Daniel, que nos dice la palabra que había en él un espíritu superior y que tenía inteligencia en la visión. Podemos entonces contemplar de esta manera tan preciosa las revelaciones precisamente a través de la historia bíblica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de María, que va a oír que precisamente en el anuncio de que ella va a ser la portadora del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, ya no es una teofanía, ya no es una manifestación intermitente, es la encarnación, el Dios que se hace carne? ¿Qué podemos hablar de aquellos sabios de Oriente que vislumbran aquella estrella, esa epifanía, y que por lo tanto les va a llevar precisamente al Mesías que ha nacido en Belén? Aquellos pastores que están velando el rebaño en la noche y que oirán también que vayan a Belén y que la señal de que ha nacido ese Mesías será que está envuelto aquel niño en pañales. Simeón y aquella profetisa Ana en el templo el día de la presentación del Mesías, que entonces Simeón puede tener la revelación hecha carne entre sus brazos. Que podríamos hablar de Juan el Bautista, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando tiene evidentemente ya la comprensión, el entendimiento de que Jesús, su primo, el hijo de José y María, el hijo del carpintero, es el Mesías que había de venir. Los discípulos que fueron escogidos para seguir el cumplimiento de la misión, las experiencias que tuvieron, la experiencia en el monte de la transfiguración, donde pueden entonces juntamente con Jesús escuchar la voz de Moisés y de Elías. Es impresionante las revelaciones de Dios a través de la historia bíblica. Nos podemos encontrar a una mujer samaritana que llega allí precisamente para recoger agua y se encuentra precisamente con Jesús, el Salvador y el Señor de su vida. Que podríamos hablar de la revelación que tiene el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, cuando dice: no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué podríamos hablar de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, en la isla de Pasmos, donde nos dice precisamente en el libro de Apocalipsis, y podemos encontrar el texto porque creo que palabra por palabra debemos de recordar lo que dice la Escritura. La revelación de Jesucristo, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es precisamente la relación de los hombres con la revelación de Dios. ¿Y qué decir del resultado de los hombres con la revelación de Dios? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado, por ejemplo, de Abel y el resultado de Abraham fue agradecimiento. Y ahí lo vemos constantemente con las muestras de aquellos altares y de aquellas ofrendas que levantaban para Dios. El poder sobrenatural de Elías, la revelación produjo en Elías una confianza en que era verdaderamente el Dios verdadero. Lo que produjo precisamente en Isaías, en aquella revelación del santo, 3 veces santo, arrepentimiento y santidad. ¿Qué fue lo que produjo precisamente en Pedro
cuando se le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? La confesión, la declaración sobre lo que está edificada la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto la respuesta de Jesús sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación, porque no te lo ha revelado ni mi Padre, ¿verdad? No te lo ha revelado ni Padre ni Madre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esa declaración, sobre esa revelación, sobre esa confesión, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que ocurrió a la samaritana? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado precisamente de la samaritana? El resultado fue, sin duda, una conversión, una transformación. Aquella mujer se encontró delante con el Hijo de Dios y su resultado fue una entrega extraordinaria. Cumplimiento de la misión fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo cuando tiene un encuentro. En eso podemos encontrarlo en Hechos 9 y varias veces que él va a compartir su testimonio ante unos y otros. Él va a hablar de que la revelación le hace evidentemente tomar el mandato, tomar la misión y llevarla a cabo. ¿Qué ocurrió con Juan en la isla de Patmos? Lo que le llevó es la obediencia a escribir. Dice, prestar atención a todo lo que se ha mandado para guardar la revelación. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, lo que entonces le va a decir evidentemente la palabra. Y nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado todo el que lee y todos los que oyen las palabras de esta profecía, guárdalas las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Está hablando de la revelación que se tiene, por lo tanto, que escribir. Estamos hablando de la relación, estamos hablando del resultado, y quiero hablaros también, hermanos, de la responsabilidad de los hombres con la revelación de Dios. La responsabilidad, hay una responsabilidad, porque la revelación nos activa. La revelación nos lleva precisamente a la acción. La revelación hace que, si estamos hablando de cómo Dios se reveló a los hombres a través de los tiempos, si ha habido resultados, también ahora hay una responsabilidad con esta palabra que Dios nos ha dado para este tiempo, iglesia. Y dice la palabra en Daniel capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que hay una responsabilidad nuestra de que ya que somos herederos de la revelación de Dios, no nos podemos callar. Nuestra vida tiene que resplandecer. Tenemos que ser esa voz profética en medio de estos tiempos y en medio de esta desesperanza para decir que Dios está en medio de todo ello y que el Señor nos está ayudando. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y cuando estamos viendo entonces precisamente cuál es la responsabilidad es que nosotros tenemos que resplandecer. Tenemos que representar esa voz profética delante del Señor y por lo tanto tenemos que ser prácticos. Yo hablaba estos días precisamente de la praxis. Estaba hablando de la situación en la que nosotros tenemos que movernos. Estaba hablando de que precisamente tenemos que hablar y manifestar que Jesucristo es el Señor. Esta es una realidad extraordinaria para nuestras vidas. Ese es un tiempo oportuno. Este es un tiempo en el que tenemos que vivir con máxima responsabilidad. Así que quiero que recuerdes entonces que la revelación, cuando viene al hombre, le da evidentemente el resultado porque tienes que responder a algo y por lo tanto nos da una responsabilidad. Me apasiona ver, por ejemplo, la experiencia de la samaritana que estos días también hemos estado recordando en nuestros devocionales diarios. ¿Qué es lo que ocurre con la samaritana? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar con ella es que va a
precisamente a aquel pozo porque necesita agua. ¿Y cómo cambia de prioridad? Cuando tiene un encuentro con la revelación, cuando tiene esa relación, viene ese resultado y por lo tanto el sentido de responsabilidad de tal manera que deja el cántaro y se da cuenta que hay una ciudad que ella tenía bastante opresión, tenía bastantes razones para decir que bueno, yo ya me he encontrado a Jesús, pero a esta gente yo le voy a compartirlo. Nosotros a veces tenemos prejuicios o cuestiones para pensar que no debemos de hacerlo, pero aquella mujer que acababa de tener un encuentro, era inmediato con Jesús, salió corriendo para la ciudad para comunicar a todos que no podía permitir que ninguno se perdiese sin conocer a Jesús. Eso es la urgencia de la noticia, es la urgencia del evangelio. Eso es darse cuenta que precisamente si hay una sociedad que se está muriendo por una pandemia y tienes la vacuna, no tardarías ni un solo minuto para compartirla con otros. Y en una sociedad que se muere sin Cristo, es urgente que la prioridad en mayúscula sea compartir la buena nueva. La iglesia tiene una responsabilidad de saber que en este tiempo que Dios nos ha revelado precisamente los momentos que nos tocan vivir, podamos cumplir con la misión. Oh, qué urgencia, qué rapidez, cómo llegó allí para hablarles. Claro que luego se llevó el cántaro con agua para seguir viviendo los días que tenía que vivir, pero ahora ya con la seguridad y la confianza de que había conocido al ser más importante de la historia. Esto significa precisamente que recuerdes, la revelación te activa, la revelación te posiciona a un nivel superior, porque cuando uno tiene revelación deja la mediocridad. Cuando uno tiene revelación lo que va a tener es inteligencia espiritual, como nos dice la palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 9, inteligencia espiritual. Y quiero decirte algo, quiero hablarte, si te he hablado de la relación con la revelación, también te he hablado del resultado de la revelación y te he hablado de la responsabilidad de la revelación. Quisiera decirte en el día de hoy sobre los rasgos de un cristiano que tiene contacto con el Dios revelado, que tiene contacto con el Cristo de la gloria, que tiene contacto con la palabra, que tiene contacto con la revelación natural, con la revelación de la palabra, con el Cristo manifestado y que es por lo tanto revelación para el día de hoy. Las características, los rasgos de una iglesia que no quiere vivir en la tradición, que no quiere vivir en la oscuridad, que no quiere vivir en la mediocridad, que no quiere vivir en el escondite, que quiere vivir en la voz profética, que quiere vivir en la revelación de Dios. Pues sabes, una de las cosas es que sabe a quién ha creído. El rasgo de un cristiano en revelación es que está seguro que ha confiado en Cristo y que ha creído en Cristo y que tiene contacto con la palabra revelada, que la estudia, la medita. ¿Sabes? También tiene claridad de metas y determinación para llevarla a cabo. Y otra de las características precisamente de aquellos que tienen precisamente estos rasgos de una iglesia en revelación, una iglesia en contacto, precisamente como la escalera de Jacob. Yo quiero ser un cristiano con escalera. Quiero ser un cristiano con sueños. Yo quiero ser un cristiano que realmente entiende la voz de Dios. Es verdad que apoya en la tierra, es decir, con los pies en la tierra, pero tocando el cielo, es decir, uniendo el cielo con la tierra. Es la oración del Padre Nuestro: venga, aleluya, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y esta realidad es además que una característica de alguien que tiene la revelación es que se adapta a los tiempos que le tocan vivir por la confianza y la seguridad en Dios. Se adapta. Sabe que nos toca vivir ahora sí. Sabe que también la iglesia con su voz profética es una respuesta útil a la sociedad en la que estamos. Es el tiempo en el que estamos. ¿Saben? Yo doy gracias al Señor porque cuando uno va a la palabra y se da cuenta, como nos dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de la tribu de Isaacar, aquellos hombres que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer y cuyo dicho seguían sus hermanos. Revelación,
autoridad y evidentemente una capacidad de seguimiento, de cumplimiento, de entender las cosas de Dios. Así que en este tiempo nos toca entender que somos precisamente aquellos que tienen que conocer la voz del Señor, que tienen que obedecerla, porque la revelación trae obediencia y la obediencia determina nuestro futuro. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 52, versículo 8, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Como olivo verde, ¿sabes? El estar en contacto con Dios, estar en contacto con la revelación de Dios, hace que por más años que tengas, serás un olivo verde. Y el olivo verde trae fruto. Es así, trae evidentemente vigor y vida. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, la revelación te renueva, la revelación te actualiza, la revelación te conecta con el tiempo de Dios. Entonces, iglesia, ahora agárrate bien fuerte a este trimestre para que podamos ser precisamente revelación para hoy. Lo que las personas que están a nuestro alrededor necesitan es ver lo que dice la palabra, que Él, Jesús, edifica la iglesia y que tú y yo somos refresco, somos respuesta, somos revelación para el mundo que nos toca vivir. Vamos a orar un momentito. Quiero que cierres tus ojos, quiero que des gracias al Señor, iglesia. Y si me estás escuchando y estás viendo, amigo, te invito a que hoy puedas tener un encuentro con el Cristo revelado, con el Cristo que está en la palabra, con el Cristo que te habla, con el Señor Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario. Aún mira, aquel centurión romano tuvo que decir precisamente con el Cristo sufriente, pero con el Cristo que iba a resucitar verdaderamente. Este es el Hijo de Dios. Cierra tus ojos un momentito y ora conmigo. Señor Jesús, te pido en el día de hoy que te reveles a mi vida, que te muestres, que quizás también hoy, Señor, al ver una señal en el cielo, aunque sea el arco iris, pueda reconocerte que tú, Jesús, eres Salvador y Señor de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Y para aquellos que estáis lejos, para aquellos que en algún momento determinado, quizás por las razones que fuesen, os habéis alejado de la casa del Señor y del Señor Jesús, te pido que en este momento puedas creer que Dios te perdona, que Dios te ama y que Dios te está esperando. Y para la iglesia, con un mensaje profético para nuestro tiempo, con una realidad del poder del Espíritu Santo, con una confianza plena de que es el tiempo de seguir brillando como luminares en este mundo, siendo testimonio en el trabajo, siendo testimonio en la universidad, siendo testimonio, Señor, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país. Gracias, porque sin duda, Señor, creemos que este trimestre es un tiempo de cosecha, un tiempo de esperanza y un tiempo donde celebraremos, Señor, que todo ha pasado. Oro, Dios, también por todos los que están sufriendo, Señor, por todos los que están pasando momentos muy duros. Nos incluimos nosotros, porque, Señor, el sol sale para justos e injustos, porque estas circunstancias, Señor, son para todos. Pero una vez más reconocemos que las tormentas, Señor, que vienen, no se viven de la misma manera cuando en la barca y en un viento recio tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque hay espacio en las barcas. Gracias, Señor, porque hay espacio para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, como le dijiste, Señor, a Habacuc, escribe. Y como, Señor, también Juan fue fiel para que esta escritura llegara al mundo. Señor, gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado,
sé quién va